Pues bien, ahora sí, vamos a dar inicio entonces a nuestro seminario Estrategias de Trading con velas japonesas. Mi nombre es Renato Campos Santana, jefe de análisis de Admiral Markets Latinoamérica. Y es un gusto para mí, por supuesto, estar participando en esta instancia de poder brindarles una nueva o nuevas formas de poder analizar el mercado. No es nada, yo no he inventado la rueda, pero finalmente vamos a estar viendo algunos procesos lógicos que debemos entender para que así ustedes puedan obviamente tener mayor facilidad de poder analizar el mercado, comprender las velas japonesas y por supuesto este arte del análisis técnico. Recientemente me consultaba un usuario si había alguna forma de que les mandáramos la diapositiva. Sí, no hay ningún problema. Si deseas me pueden escribir directamente al correo electrónico renato.campos@admiralmarkets.com y solicitando obviamente la presentación. Em, Desde ya, por supuesto, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Admiral Markets en Twitter. También nos pueden encontrar en Facebook y, por supuesto, en YouTube con nuestro canal en donde publicamos nuestros videos diarios y, por supuesto, estos seminarios que estamos brindando para ustedes los martes y los jueves con tópicos finalmente educativos. Sí, lo voy a dejar dentro de algunos breves segundos el correo electrónico y los detalles para que le puedan hacer el seguimiento, así que descuiden que se los estaré dejando en breves segundos. Pues bien, vamos entonces a dar inicio a nuestro seminario. Lo que nos convoca el día de hoy está revisando cuáles son las velas japonesas o qué son las velas japonesas en definitiva y estrategias de trading que podemos utilizar nosotros en nuestra operativa diaria. Creo que bueno, se los comenté el día martes, nosotros estuvimos dando otro seminario con respecto a patrones y figuras técnicas que se dibujan en el análisis chartista y que se consideran al minuto de hacer trading. Y este seminario está muy ligado a eso y de hecho vamos a comenzar a repasar algunos eventos o algunas situaciones que yo considero que son importantes de que ustedes tengan noción si es que se perdieron en el primer seminario. Y también obviamente nunca es malo estar repasando algunos conceptos. Primero que todo, las herramientas del análisis técnico. Debemos entender primero que todo qué es el análisis chartista, el que principalmente incluye figuras chartistas, patrones de velas japonesas, que es el tópico que vamos a estar conversando el día de hoy, y teorías en las ondas de Elliot. En general, viene siendo el estudio de los gráficos y las formaciones, o sea, hacia dónde el precio se dirige finalmente y cómo nosotros podemos identificar los posibles nuevos movimientos que el mercado está, o sea, que está realizando en este minuto y que puede llegar a realizar el día de mañana. Y para eso también nos apoyamos en indicadores técnicos, que son representaciones de fórmulas matemáticas calculadas sobre el precio de un activo, los que pueden poseer múltiples grados de interpretación según el analista. Yo hago mucho hincapié en este punto, ya que finalmente el analizar el mercado con estos indicadores técnicos, ya sea con las medias móviles, con distintas medias móviles, que más adelante vamos a tener también un seminario de medias móviles, por supuesto con el RSI, volúmenes bursátiles, MACD, bandas de Bollinger, siempre van a ser subjetivos a la vista del analista. Yo puedo estar mirando o considerando el RSI de cierta forma para hacer trading en una misma gráfica, pongamos un ejemplo concreto, en un gráfico de 4 horas, en un instrumento en particular, mientras que otro analista, otro trader está viendo exactamente el mismo gráfico con el mismo oscilador técnico en la mayoría de los casos del RSI y lo está interpretando o lo puede llegar a interpretar de una forma distinta. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser objetivos. Al minuto de nosotros analizar el mercado, tenemos que ser muy objetivos en cuanto a las posibles tendencias o las tendencias que el mercado dibuja, porque finalmente nosotros tenemos que buscar los consensos del mercado para estar estableciendo cuáles son los puntos de cambio, los soportes, las resistencias importantes y dónde nosotros debemos realmente entrar al mercado y considerar, por supuesto, nuestras estrategias de trading. ¿Qué es lo más importante en definitiva en el análisis técnico? Saber identificar tendencias es lo vital, es lo primordial para tener para tener un buen entendimiento del comportamiento del precio de un instrumento tanto en gráficos de corto plazo, mediano o largo plazo. Y desde el punto de vista del análisis técnico, es una fase alcista o bajista en la constitución de un activo financiero, por lo que la tendencia siempre va a estar indexada a un periodo temporal de referencia y a un periodo de líneas de gráfico, como lo pueden ser las velas japonesas y la temporalidad, que es lo que vamos a estar viendo nosotros a continuación.
Charles Dow indicaba que existen tendencias alcistas, tendencias bajistas, las que se caracterizan en primera instancia o la primera de estas, la tendencia alcista, por tener mínimos crecientes a lo largo del tiempo. Y aquí vamos a mirar el gráfico que tenemos disponible, en donde tenemos una secuencia de mínimos crecientes a lo largo del tiempo y también va acompañado por una secuencia de máximos que es creciente y nos deja una tendencia totalmente alcista. Pero también podemos encontrar otros segmentos, como por ejemplo en este caso de acá, en donde tenemos máximos decrecientes. Fíjense, tenemos máximos por acá, máximos por acá, máximos por acá y máximos por acá, mientras que también van acompañados por una secuencia de mínimos que son decrecientes a lo largo del tiempo. Por lo tanto, encontramos una tendencia bajista en el comportamiento del precio, obviamente en la temporalidad y en el segmento que estamos revisando en este minuto. Por lo tanto, ya vamos a entrar o entremos en tierra derecha y entendamos finalmente qué son las velas japonesas. Finalmente es una representación gráfica de la información esencial de la cotización de un activo o en un determinado finalmente periodo de tiempo, como ya lo hemos indicado. Y tiene cosas particulares. Primero que todo, tienen un precio de apertura, que finalmente va a ser este precio de apertura. Puede ser en el caso de una vela alcista, que por lo general va a estar pintada de verde, una vela alcista en un gráfico. Vamos a pintarla, de hecho. Vamos en unos segundos y la vamos a pintar acá para no cometer errores. Tenemos acá una vela alcista y por acá vamos a tener una vela bajista para no confundirnos. Perfecto. Entonces, en cada una de estas velas nosotros vamos a tener un precio de apertura, precios de cierre, cuerpos, máximos, mínimos y las sombras, las famosas sombras. Lo que vamos a señalar primero va a ser el precio de apertura, tanto para la vela alcista como para la vela bajista, es donde finalmente el precio inicia. Imaginémonos que existen distintas temporalidades, ustedes en sus plataformas tienen distintas temporalidades en las cuales pueden configurarlas y pueden estar apreciando el mercado. Desde gráficos de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diaria, semanal y mensual, que son los más tradicionales. Eh, en cada una de esas velas o representaciones del tiempo o del movimiento del precio de un activo en el tiempo determinado va a tener siempre un precio de apertura, un precio de cierre, el cuerpo, máximo, mínimo y las sombras. Entonces vamos a encontrar que las velas van a tener, como ya lo indicamos, el precio de apertura alcista siempre va a estar por debajo o siempre va a ser la raíz de la formación del cuerpo finalmente de la vela. Luego de eso vamos a tener un precio de cierre. Vamos a tener por acá, en este caso que yo lo voy a señalar desde este lado, un precio de cierre. Y vamos a tener en el caso de la vela bajista el precio de cierre por este lado. De hecho, no, todo lo contrario. Vamos a cambiar por acá. Este es el precio de apertura para la vela bajista y este es el precio de cierre. Y el cuerpo, lo que nosotros hemos pintado en verde y en rojo, es el cuerpo o estructura neta del precio de la vela, o sea que finalmente es el movimiento concreto que el precio del instrumento tuvo en esa temporalidad. Por ejemplo, si le damos una categoría o le damos una temporalidad en un gráfico horario, el precio que tuvo o el movimiento que tuvo el precio desde que comenzó la vela horaria, desde su mínimo hasta su máximo, hasta su cierre finalmente, o sea, su apertura con su cierre, envolvió finalmente y significó que esto iba a ser el movimiento total y nos deja una vela totalmente alcista en este caso y por viceversa tenemos un precio de apertura y un precio de cierre que nos dejan entonces un cuerpo de la vela. Pero no obstante, y sin prejuicio de lo anterior, vamos a tener siempre valores máximos y mínimos que en ese periodo de tiempo se alcanzó. Por ejemplo, vamos a tener un máximo que el precio llegó a alcanzar en algún minuto y también vamos a tener un mínimo, que finalmente fueron rangos que el precio logró tocar en esos minutos, pero finalmente no tendió a cerrar en torno a esos niveles, sino que cerró más abajo. Y lo que nos muestra la vela japonesa entonces es una representación hacia dónde alcanzó o hasta dónde llegó a alcanzar el precio en esa temporalidad de tiempo. Lo mismo para la vela bajista, siempre. Para ambas velas van a tener la misma representación y el mismo significado, solamente que se invierten los precios, por supuesto, de apertura y los precios de cierre. Y las sombras, finalmente, que van a ser lo que nos va a dejar. Lo que nos deja todo ese total, ese movimiento total, tanto para el punto máximo como el punto mínimo que alcanzó el precio, nos dejan sombras, que van a ser entonces la extensión
o piernas que en algunos casos se le llega a tomar, o mechas se le llega a considerar en algunas, como algunos ejemplos. Son algunas entonces la extensión del rango que se logró finalmente durante esa temporalidad, que el precio se fluctuó, más allá obviamente del precio cierre que tenía o que llegó a plasmar en su minuto, es lo que finalmente nos muestra que cuál es la intención alcista de esta vela japonesa o la intención bajista, sea según el caso, o bien sea obviamente la vela que estemos apreciando. Ahora, lo importante es que las velas japonesas nos entregan mucha más información de la que nosotros pensamos. Ya que finalmente nosotros aquí la forma de graficarla nos dice que tenemos un precio de apertura, un precio de cierre, cuerpos, máximos, mínimos, sombra. Pero tienen prácticamente vía propia. No lo sé si yo lo llamaría de esa forma, no sé si llamarlo de vía propia, pero sí tienen un carácter, tienen personalidad en el mercado y eso nosotros lo podemos entender y lo podemos leer. Podemos apreciar el mercado de cierta forma. Tienen obviamente, y aquí es donde vamos a ir entrando en la parte interesante de todo esto, ya que existen formas de ver el análisis de velas japonesas de una nueva, no es una nueva forma, sino que es una forma distinta, para que así lo puedan entender y el día de mañana, como lo estuvimos explicando el martes, con los patrones de comportamiento del mercado, de entenderlo de una forma muy básica, pero que también muy simple, que el día de mañana nos ayude a realmente entender el mercado y cuando estemos analizando el precio, nosotros vamos a decir, Renato me dijo que si se daban estas formaciones, más allá de lo que significa previamente tal, yo necesito que ustedes sepan y entiendan por qué se llegan a desarrollar esas formaciones en las velas japonesas y cómo nosotros las podemos utilizar en nuestra operativa diaria. Entonces, cuando nos pasamos a revisar una vela, el conocer, como ya les decía, las formas de una vela que puede adoptar es básico para llevar a cabo un acucioso análisis del precio en su conjunto y por eso el análisis técnico o el chartista se basa en conocer la acción del precio representada en este caso por velas japonesas. Y la gran pregunta es cómo se construye una vela. Por lo general, o no es por lo general, sino que es prácticamente una regla básica. Las velas que ustedes tienen en pantalla, acá en la presentación, estas, son las clásicas velas que dan información con respecto al cambio de dirección o posible cambio de dirección que el precio pueda llegar a tener, ya sea en un ambiente en el cual el precio viene generando movimientos en zigzag o movimientos laterales, que lo voy a mostrar a continuación. Imaginémonos que el precio viene haciendo esto constantemente. Hace esto, sube, baja, y más o menos, ya, dejémoslo ahí, sube, baja. Entonces nosotros podemos identificar que el mercado está dibujando claramente un canal lateral, ¿verdad? Tenemos acá máximos y mínimos de igual valor, por lo tanto tenemos un canal lateral. Y estas velas van a tomar o van a adquirir relevancia cuando se aparezcan o se dibujen finalmente en estos niveles, en estos rangos, por acá, en las zonas de máximo, en las zonas de resistencia o en las zonas de soporte. Vamos acá a darle la de acá también para entender que eso fue un máximo, perfecto, y en esta de acá también. Entonces van a adquirir relevancia y van a adquirir importancia cuando estos tipos de velas, las que nosotros hemos encajado por acá, estas velas, aparezcan en esos sitios, ya sea en soportes o en resistencias, ¿ok? Hasta ahí vamos claro. ¿Por qué? Pues ustedes se preguntarán por qué, oye Renato, pero ¿por qué son importantes en ese nivel? La teoría nos dice que son velas de cambio, son patrones de velas o son velas finalmente como una unidad, pero que están formadas también en un patrón de comportamiento del precio, que no florecen o no se dibujan o no se llegan a plasmar porque sí. Y nosotros obviamente, como la teoría nos dice, cuando estas velas aparecen, se indica un posible movimiento de cambio. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que estas primeras velas, las velas de acá arriba, son velas alcistas, vamos acá a pintarlas para que no nos perdamos. Tenemos velas alcistas y por acá abajo vamos a tener las velas bajistas para no perdernos en la explicación. Perfecto. Tenemos ahí entonces las velas bajistas y las velas alcistas. Cuando aparecen estas velas, en el primer caso, cuando aparecen estas primeras velas
en un segmento, estas velas, en este segmento que voy a pintar a continuación, cuando aparecen esas velas en este segmento, el mercado nos dice, o la teoría nos dice que nos indican un posible movimiento al alza. Mientras que cuando aparecen estas velas en estos segmentos, en zonas de resistencia, el mercado o la teoría nos dice que podrían indicar un posible movimiento a la baja. Eso es lo que la teoría nos dice. Entonces, cuando nosotros estamos analizando el mercado, nos dicen, nos muestran, está apareciendo una de estas velas en zonas de soporte o resistencia. Entonces, si yo me acuerdo cuando estaba leyendo el libro de análisis técnico o cuando vi el curso de análisis técnico, me indicaban que eran posibles cambios en el movimiento, ya sea alcista o bajista, entonces yo tengo que comenzar a considerar compras, y listo, voy a comprar entonces porque se está dando esto. Pero, eso es correcto, pero intentamos realmente por qué se está dando ese cambio o por qué es posible el movimiento alcista o el movimiento bajista a raíz de estas velas japonesas. Vamos a ver que tenemos una pregunta, un comentario. Ten- Antes de continuar, para no ir perdiéndonos y también responder a las preguntas de los participantes, nos dice Guillermo, tengo tres inquietudes. Dicen, tiene tres inquietudes, tal vez que no están muy ligadas a este webinar, pero que en definitiva tienen algo que ver con todo el tema y precisamente lo que estás conversando. A ver, siempre me ha causado curiosidad que si es del registro de la cuenta segmentada, se segmenta a la gente diciendo profesional y no profesional, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, mira, Guillermo, entiendo perfecto dónde va tu pregunta. Se dirige hacia las dudas con respecto a la apertura de cuentas, si no me equivoco, a las distinciones de las cuentas. Lo podemos conversar en otro minuto o lo puedes conversar con alguno de los muchachos de la oficina que no van a tener ningún problema en explicarte cuáles son las diferencias entre profesional y no profesional, y por qué se dan esas distinciones. Por lo que lo trataremos en otro minuto, Guillermo, para no demorar obviamente el seminario del día de ayer. No, no te preocupes, nos agradece ahí, Guillermo. Pues bien, sigamos entonces con lo que teníamos, lo que estábamos revisando. Entonces, nos quedamos que la teoría nos dice que si aparecen entonces estas velas, ya sea en soporte o resistencia, nos indican posibles cambios. Pero ahora yo les quiero explicar y les quiero dar a entender por qué finalmente estas velas nos van a explicar, nos van a decir en algún minuto si son velas de cambio, o por qué son finalmente velas de cambio en un gráfico o por qué son consideradas de esa forma. Entonces las vamos a dibujar. Vamos a partir con el primer ejemplo. Vamos a partir con este ejemplo para que vayamos entendiendo algunos pasos y algunas cosas. Si no van entendiendo algo, si van teniendo dudas, me las pueden dejar a través del chat y a mí me va a salir una alerta para poder revisarla de inmediato y así que no nos perdamos obviamente la conversación. Entonces vamos a dibujar esta primera vela, que es algo así, que se considera un martillo esta vela, más o menos así. Vamos a tener entonces por acá el precio, lo vamos a pintar por acá. Tuvo una vela así, más o menos. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a partir explicando qué es lo que ocurre con la formación realmente de esta vela. Primero, detallemos. Tiene un precio, como es una vela alcista, tiene un precio de apertura por acá y tiene un precio de cierre por acá. Perfecto. Eso es lo que vamos a dejar en claro. Tiene un máximo, que lo voy a pintar a continuación. Tiene un mínimo y tiene un gran cuerpo, o sea, tiene un cuerpo muy pequeño y tiene grandes mechas o sombras que el mercado nos ha dejado, sobre todo por la parte de abajo, y de esa forma entonces se compone esta vela. Vamos a ver que nos llegó una pregunta. Buena pregunta. Fabio nos pregunta cuando las formas de las figuras chartistas las coloca sobre la sombra o sobre el cuerpo. Vamos a revisarlo, Fabio, lo voy a estar comentando más adelante. Muy buena pregunta y qué bueno que la hiciste. Pues bien, entonces, recapitulamos con respecto a la vela que estábamos revisando. Entonces, lo que tenemos nuevamente, precio de apertura, precio de cierre, máximo, mínimo y las sombras que nos dejan, por supuesto, dicha vela. Entendamos entonces, o sabemos que esta vela es una vela
de 4 horas, vamos a decir, porque me resulta más fácil explicarlo con una vela de 4 horas. Una vela de 4 horas, o sea que su formación se tardó 4 horas. Entonces debemos entender que para esta vela de 4 horas existen, vamos acá a explicarlo muy bien, 4 velas de 1 hora, ¿verdad? Eso es, eso es un hecho. Existen 4 velas de 1 hora y en esas 4 velas de 1 hora van a existir, vamos, estoy viendo una pregunta que me están dejando. Nos pregunta José, ¿cuál es el periodo de tiempo que recomendamos usar con las velas japonesas? Vamos a estar comentándolo más adelante también, José, cuando veamos algunos ejemplos prácticos en el gráfico mismo. Y vamos a entender que existen 16 velas de 15 minutos. Así es como se compone finalmente una vela japonesa. O sea que si nosotros estamos revisando una vela de 4 horas, tenemos que saber que esa vela tiene 4 velas de 1 hora y también sabemos que deben existir 16 velas de 15 minutos en esa formación. ¿Ok? Pero nos vamos a quedar con la parte básica, nos vamos a solamente a mirar hasta la vela, hasta esta vela, la 4 de una vez. La otra ya son demasiadas velas y no las vamos a explicar porque si no llevaría mucho tiempo ahí dibujando. Entonces, lo que quiero dejar o lo que quiero plasmar en definitiva es que finalmente va a existir una situación interesante, que en la formación de esta vela se tardó entonces 4 horas para que tenga un precio, desde el precio de apertura, se tardó 4 horas hasta que finalmente el mercado, o sea, esta vela cerró y nos dejó esta figura. Entonces, en ese proceso, la vela probablemente hizo eso, o el precio finalmente en esas 4 horas hizo algo como esto probablemente. Subió, porque obviamente es una vela alcista, a lo mejor el ánimo era alcista, luego de eso la vela cayó, o el precio cayó en esas 4 horas, y luego de eso subió hasta este nivel, hasta cerrar. Así es como se formó finalmente esa vela de 4 horas porque el precio tuvo esa variación. Obviamente es una variación aquí lineal prácticamente, sin mucho movimiento errático, pero tuvo en definitiva ese movimiento. O sea que finalmente el precio de cierre está por sobre el precio de apertura, ya es el paso básico para entender que es una vela alcista, pero que obviamente en su interior y en su composición, como ya lo decíamos, existen 4 velas de 1 hora. Y aquí es donde lo vamos a explicar con velas finalmente para que se logre entender la idea. En donde tenemos un precio de apertura, vamos a intentar seguir el mismo flujo de movimiento que tuvo el precio anterior. Entonces vamos a tener una primera vela de 4 horas que subió hasta el máximo. Luego de eso apareció una gran vela bajista, probablemente algo como esto. Y luego de eso volvió a aparecer una vela alcista y que luego de eso tuvo otra vela un poco más arriba y nos dejó algo como eso. Entonces lo que logramos entender de esta composición es que en definitiva va a existir un segmento en donde el precio tuvo su valor de apertura, lo voy a marcar acá con el color púrpura o rosado para que se vea bien, su precio de apertura y su precio de cierre con la formación de estas 4 velas. Y finalmente nos deja exactamente lo mismo, o sea que esta vela de 4 horas que nosotros estábamos revisando, si nosotros la descomponemos y miramos qué es lo que ocurrió vela por vela, o sea, por cada vela horaria, probablemente nos pueda quedar algo así. En donde en definitiva lo que quiero dar a entender es que las fuerzas finalmente o los valores positivos que el mercado representó le ganaron finalmente al negativo que estuvo ahí fluctuando durante 1 hora completa que intentó el mercado arrasar con el movimiento
tendía obviamente a recuperar. Entonces tuvimos un precio de apertura, el mercado sube hasta el máximo, luego de eso cae, 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 se recupera, y aquí comienza ya a tener un poco más lento y hasta cerrar. Y termina finalmente dejándonos una vela como la que lo mostrábamos obviamente en el ejemplo número 1. Perfecto. Entonces lo que quiero decir es que cuando esta vela, la vela de 4 horas, se presenta en una zona de soporte, ya sea probablemente con lo que nos preguntaba, no recuerdo el nombre, con lo que nos preguntaba José, eh, vamos a tener entonces en este caso una vela que nos deja por supuesto entonces una situación. Ok, vamos a acomodar esto. Tenemos una vela en la cual nos deja un patrón alcista cuando el movimiento del precio o cuando el precio se encuentra a lo mejor en una zona de soporte. Entonces lo que nosotros podemos entender en definitiva, que este movimiento inicialmente era positivo, en la descomposición de la vela misma, el movimiento era positivo, y lo voy a marcar acá con flecha ahora, era positivo. Luego de eso logró vulnerar la zona de soporte o la línea de soporte, pero la vela siguiente recuperó parcialmente la línea de soporte o los mínimos que el mercado viene dibujando, y luego de eso tendió a cerrar por sobre ese nivel. Entonces, si consideramos lo que está ocurriendo, es que la fuerza se invalida finalmente en este segmento, en esta zona que voy a marcar a continuación. En este segmento se invalida por completo el movimiento bajista que se intentaba dejar, y es donde los compradores o la fuerza de compra es mucho mayor y el valor positivo termina ganando, y nos deja entonces la sensación de que el mercado me está diciendo o nos está diciendo: señores, nosotros no queremos caer por debajo de la línea de soporte, sino que queremos estar por sobre, o sea que el precio, no sé, le podemos poner el valor, no sé, 100. Nosotros no vamos a dejar que el valor caiga por debajo de los 100, que es nuestro nivel de soporte teórico, psicológico, técnico, el valor que sea, pero finalmente nos está diciendo eso, que si bien existen intenciones por caer, nos dicen: no, 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 señores, por acá no viene la cosa, sino que nosotros necesitamos, o el mercado está viendo que el valor teórico o el valor finalmente práctico de un instrumento está por sobre los 100. Y así es como se va a componer, por supuesto, entonces esa situación. Ahora, si nos vamos a mirar en algún minuto velas que ya sean, o en este caso, por ejemplo, las velas de 15 minutos, vamos a encontrar muchas velitas así que van a estar desarrollando a lo mejor un movimiento alcista inicialmente. Por acá a lo mejor vamos a estar encontrando una vela bajista que va a tener esa intención. Luego de eso tenemos a lo mejor una nueva vela alcista, pum, 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 y recupera hasta acá. Y luego de eso las velas bajistas se apoderan un poco del mercado, comienzan a aparecer a lo mejor una vela por acá, otra vela más por acá, aquí tímidamente, hasta que una vela de 15 minutos cayó por completo, rompió la zona de soporte, siguió cayendo, ah no, por acá no, por acá, siguió cayendo, siguió cayendo. No estoy contabilizando la cantidad de velas, muchachos y muchachas, porque me parece como un poco ilógico estar haciendo tantas velitas, pero quiero dejar aquí un punto interesante para que lo puedan ustedes apreciar. Más o menos por ahí, entonces la vela siguiente que superó y envolvió a la otra, luego eso sube, sube, sube. A lo mejor aquí tuvimos una duda en el mercado cuando llegó hasta acá. En un corto plazo el mercado intentó aquí rechazar la zona de los 100, porque es algo lógico que pueda ocurrir, cae un poco y luego de eso el mercado termina subiendo las velas siguientes, termina subiendo, 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 y termina en torno a los máximos, bueno, más o menos por ahí, no sé, pongámosle ahí. No sé cuántas velas habrán, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya nos pasamos un par de velas, pero bueno, lo que quiero dejar con este ejemplo es que también en este corto plazo, o en este gráfico de corto plazo, nosotros podemos encontrar tendencias que se estén dibujando finalmente, como puede llegar a ser a lo mejor una línea de tendencia que estén dibujando en 15 minutos las velas, y que cuando se recuperan, y nosotros obviamente sabemos que la intención es alcista y se rompe esta línea de tendencia, es donde a lo mejor la intención por recuperar los mínimos anteriores, que son importantes para el mercado, que nosotros ya hemos visto en nuestro análisis, hemos identificado que esta línea de soporte de los 100 es importante, y cuando se rompe, entonces ahí se abre la posibilidad que el mercado efectivamente los recupere.
los rechaza inicialmente y continuamos al alza y cuando ya los recupera se abre entonces la posibilidad o aumenta la probabilidad de que el mercado efectivamente considere los 100 como un soporte. Entonces, finalmente, el tener una lectura más allá de un solo gráfico, porque es la pregunta que nos hacían, ¿dónde están o cuál es el periodo que nosotros recomendamos para usar las velas japonesas? Todos los periodos son buenos y todos los periodos siempre nos van a servir para construir un mejor análisis, para tomar mejores decisiones. Por lo general uno siempre lo que tiene que tender a hacer, o finalmente aunque trance o opere en el corto plazo, haga trading de corto plazo, eh, en gráficos de 15 minutos, 5 minutos, siempre nosotros tenemos que saber qué está pasando en las grandes proporciones, en gráficos mensuales, gráficos semanales, gráficos diarios, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender hacia dónde es más probable que el mercado se mueva. Recordemos que el mercado se mueve por tendencias y las tendencias se siguen. Es lo mismo que, por ejemplo, las tendencias de la moda. Nosotros no podemos salir vestidos en verano con un chaleco, por lo menos acá en el hemisferio sur, ahora estamos en verano, entonces, o ya prácticamente a pocos días de iniciar el verano, no podemos salir con chaleco porque si no nos asaríamos. No es parte de la tendencia, no podemos salir con polera oscura o de cierto color porque no es la tendencia que el mercado está teniendo en este minuto. A lo mejor la tendencia es vestir poleras blancas, shorts de tal color, sandalias de tal color. Esas son las tendencias y por lo tanto nosotros vamos a ir en esa línea o en esa tendencia que va a ser más fácil finalmente en la vida relacionarnos con las personas porque es la tendencia de la moda que está marcando. En el mercado o en las tendencias de los precios de los instrumentos es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que acompañar esas tendencias porque es donde mayor probabilidad nosotros vamos a tener de poder obtener victorias y de poder obviamente tener la razón en las posiciones o en las transacciones que nosotros estamos considerando en nuestro portafolio. Entonces, entendiendo esto, finalmente hay que tener en consideración cuáles son los movimientos que están pasando obviamente en el pasado, tanto como las velas que están ocurriendo ahora, o que las que puedan llegar a ocurrir. Por eso que Jorge, por ejemplo, nos deja la pregunta, ¿importa las velas previas para saber si hay posibles cambios de tendencia? Sí, efectivamente, Jorge, sirven para ir dando una referencia. Porque finalmente cuando nosotros venimos o el mercado nos viene mostrando un patrón bajista, aquí vamos a mostrar otro. Mira, lo que voy a hacer, voy a sacarle un pantallazo a esto para compartírselo después. Unos segundos, para que no nos perdamos. Voy a sacar un pantallazo. Y a los que me pidan obviamente el PPT, les voy a compartir esta imagen también para que lo tengan como un recordatorio si lo desean. Ya, voy a eliminar entonces lo que tenemos dibujado para no perdernos y comentar la pregunta de, de Jorge. ¿Importan las velas previas para saber si hay posibles cambios de tendencia? Sí, importan. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo una tendencia bajista que el mercado está dibujando, que está mostrando, y nosotros tenemos un patrón en donde los máximos son crecientes, los mínimos son crecientes a lo largo del tiempo, y en esta zona nosotros comenzamos a ver cambios o velas que tienden a ser más chicas que las que en un segmento previo se comenzaban o que se mostraban finalmente. Que todo probablemente este segmento, las velas bajistas que se venían presentando, toda intención de caída, eran muy decisivas. Nos decían, o que nos decían con categoría, que la probabilidad de seguir cayendo era mayor. O sea que probablemente nos tocaban ver velas como esta consecutivamente. No sé, pues acá velas muy grandes en esta zona, velas muy grandes en esta zona, velas muy grandes acá, intenciones bajistas, a lo mejor por acá una estrella fugaz. Aquí lo voy a marcar para que quede claro cómo es una estrella fugaz. Hay una estrella fugaz, a lo mejor por acá hay un par de mechas, no sé, etcétera. Y cuando comenzamos a llegar finalmente a este punto, a las zonas de mínimo, y las velas ya no son tan decisivas, son velas que tienen mucha indecisión, que por acá a lo mejor sale una vela también alcista en esta zona, y luego es una bajista, y así seguía un poco la intención de caída, un poquito por acá, y las velas comienzan a ser más chicas, comienzan a mostrar ese agotamiento es donde finalmente, a pesar de registrar un nuevo mínimo, que es lo que confirma finalmente o sigue confirmando que la tendencia es bajista, probablemente nosotros podamos interpretar o si nosotros nos vamos al cajón del RSI
o al oscilador cuando nos está mostrando el precio, a esta zona cuando viene el RSI, a lo mejor el RSI nos va a comenzar a mostrar mínimos. Aquí voy a dibujar cualquier línea, no se pierdan. Quiero que llegara solamente al último segmento, a este segmento. Aquí hay un mínimo que cayó por debajo de los 30, luego se recuperó el precio junto obviamente al movimiento o el RSI, y este mínimo no es un nuevo mínimo, sino que es por sobre el anterior. Entonces, si nosotros vemos el gráfico, que se están dando velas que no son tan fuertes o que no son tan grandes, que no están mostrando mucha decisión de caída, y al mismo tiempo el RSI nos está diciendo que existen mínimos que son crecientes, comenzamos a ver una divergencia en el precio y esa divergencia nos anticipa que la fuerza relativa probablemente puede volver y puede aumentar, o sea que puede subir. Es solamente un anticipo y es algo probable, es una probabilidad, es algo que puede llegar a ocurrir, no es una certeza. Pero nosotros nos podemos apoyar en base a la lectura de las velas anteriores y a la ayuda, por supuesto, de un RSI o de un oscilador técnico que nos anticipe un posible movimiento o nos diga, oye, es muy probable que esto se venga, haya un cambio en el movimiento. Y ahí es donde, por supuesto, si esto se ve apoyado a lo largo del tiempo, por una línea de soporte, a lo mejor imaginémonos que en el pasado había una zona de soporte acá, y aquí lo voy a dibujar, no sé, que el mercado estuvo acá en algún minuto, ya pasó el tiempo, y sí efectivamente dibujó un soporte acá, puede a lo mejor entonces ser considerado como o ser un tercer punto de confirmación de que efectivamente el precio puede que suba a partir de los niveles actuales. Y ahí es donde por supuesto van a existir velas como esta, que son las velas bajistas, si existen velas como esta en esa zona, disculpen, no, estas no, estas velas, que son las que nos indican un posible movimiento al alza, si aparece esa vela, si aparece esa vela o aparece esa vela finalmente, son las que nos van a indicar si es que el movimiento obviamente o no pueden aparecer esas velas, son probables que aparezcan por lo que nosotros ya estábamos explicando, por la variación del precio, cómo se va construyendo finalmente el cambio del movimiento y que finalmente los compradores comienzan a tener la fuerza o el protagonismo sobre la dirección que el precio pueda llegar a tomar. ¿Cuáles osciladores técnicos recomiendo para apoyar la toma de decisiones de cambio de tendencia? La verdad, Jorge, el RSI para mí es el favorito, lo utilizo constantemente. De hecho, si tú ves mis seminarios de los lunes, los miércoles y los viernes, que son los seminarios clásicos que nosotros damos que doy junto a Admiral Markets, que brindamos con Admiral Markets, son es el oscilador finalmente que utilizo para mi operativa diaria también. Al igual que usted, yo soy trader y lo utilizo para mis análisis, para mi toma de decisiones, etcétera. ¿Cómo se forma o cómo encontramos un buen soporte o una resistencia? Muy simple. Encontrar niveles de soporte y resistencia son los que el precio nos va a encontrar. Mirar el precio finalmente nos va a decir dónde están realmente los soportes o las resistencias del mercado que se están desarrollando para ese instrumento en particular. Em, bueno, por ejemplo, y entrando a lo que nosotros tenemos, nos pregunta José también, a ver, el RSI se usa con las bandas de Bollinger y en qué algún momento irá a dar un seminario de cómo usarlo. Sí, de hecho hicimos un seminario de RSI hace muy poco, la semana pasada, que lo colgamos en nuestro canal de YouTube. Podemos repetirlo a lo mejor en el futuro, así que seguramente en enero lo vamos a estar repitiendo, lo vamos a estar dando de nuevo. Y yo lo personal no lo utilizo con las bandas de Bollinger. No conozco ninguna, al menos lo personal no conozco ninguna estrategia. Deben haber a lo mejor alguna estrategia de RSI con bandas de Bollinger, pero yo en lo personal no lo utilizo y no lo utilizo de esa forma. Vamos a ver que nos llegó otra pregunta por acá, parece. ¿Qué opinas del indicador Awesome? La verdad que lo he escuchado, pero no estoy familiarizado con el indicador y para que también vayan conociendo una forma de cómo yo hago trading o de mi operativa. Yo soy un trader muy sencillo, muy simple de analizar el mercado. No utilizo muchos indicadores técnicos, solamente utilizo, bueno, el análisis del precio mismo, las medias móviles, la de 50 periodo exponencial, la de 200 periodo simple y el RSI para medir posibles cambios de dirección del mercado, cambios de tendencia, anticipar ciertos movimientos, pero lo voy a utilizando siempre como un apoyo.
Fabio nos pregunta cuando las formas, cuando forman las figuras chartistas, las colocas sobre la sombra o sobre el cuerpo. La pregunta que nos hacía Fabio. Por lo general, el análisis, y lo vamos a ver ahora en ejemplos prácticos. Voy a intentar abrir la plataforma rápidamente para que lo podamos ver en conjunto, mientras voy mirando algunas preguntas. Nos dicen hasta qué temporalidad la vela puede ofrecer información importante. Por ejemplo, la información de una vela con posible movimiento de alza en 5 minutos tiene importancia. Mira, la verdad que va a depender finalmente, porque debemos recordar que la vela de 5 minutos está enmarcada o se va a enmarcar finalmente en el movimiento total de una vela de 15 minutos, de una vela de 1 hora y así sucesivamente. Por lo que, por lo general, las velas que yo le doy mayor importancia a los cambios reales que el mercado deja, imprime sobre el precio de un instrumento, son en gráficos de 4 horas hacia arriba. Gráficos de 4 horas, gráficos diarios, gráficos semanales son los que yo considero importantes y ya para tener una referencia más de largo plazo son los gráficos mensuales. Por lo que por lo general yo nunca miro, no soy de operar en el corto plazo, pero si me paso a ver velas de 5 minutos solamente, me limito a esos movimientos, a las figuras o patrones que se estén dando en 5 minutos y no estar intentando buscar un gran movimiento, por ejemplo, de 100 pips, 1000 pips o la cantidad de pips que sean, con una vela de 5 minutos, un gráfico de 5 minutos. No es algo que suela hacer. Finalmente, si tú ves una vela de 5 minutos en un gráfico, o sea, ante una noticia macroeconómica o cuando se están dando, no sé, decisiones de tasa de interés, NFP, tasa de desempleo en alguna economía, por supuesto que el mercado se va a mover en esa vela de 5 minutos, como también lo vamos a ver reflejado en una vela de 1 hora. Eso es lo que quería decir. Pero los cambios reales del mercado por lo general, o las intenciones, los cambios, los movimientos son realmente los que se ven en gráficos de 4 horas hacia arriba y yo creo que ya desde los gráficos diarios son los más importantes a considerar. Eh, me pregunta Jorge cuáles son los que utilizo, los apoyos, el análisis que utilizo. Bueno, análisis de precio. Análisis de precio. Em, la media móvil, la de media móvil exponencial de 50 periodos, la media móvil simple de 200 periodos y RSI. Esos son siempre los que vamos a encontrar o los que ustedes van a encontrar en mi seminario que esté brindando. De hecho, por ejemplo, si vemos el gráfico que tenemos en pantalla, tenemos por acá, voy a marcarlo, tenemos bueno, el precio mismo, tenemos la media móvil por acá de 200 periodos, tenemos en rojo la media móvil de 50 periodos exponencial y tenemos por acá abajo el RSI. Y esos son los que yo utilizo diariamente en el análisis técnico que realizo para tomar decisiones y para analizar el mercado día a día. Pues bien, vamos a irnos a la pregunta que nos dejaba Fabio. Si, ¿cómo consideramos dónde colocamos la sombra en las figuras chartistas? ¿Dónde las colocamos? ¿Sobre la sombra o el cuerpo? Muchas veces va a depender finalmente, Fabio, lo que signifique esto, porque mira, podemos ver distintas cosas. Podemos ver, por ejemplo, el gráfico del Bitcoin al día de hoy. Y fíjate lo que hice en algún minuto. Tenemos por acá donde el precio, por lo general, yo siempre intento apuntarlo desde las sombras que dejan o desde el mínimo máximo que pueda dejar el precio en esa temporalidad. Por ejemplo, acá comencé a dibujar una tendencia desde los mínimos que dejó, o sea, sobre la mecha. Por acá es lo mismo en la mecha. Por acá también consideré la mecha. Y por acá, fíjate como la línea de tendencia ya se prácticamente vulnera o el precio intenta vulnerar la línea de tendencia porque también existe un apoyo importante, un apoyo técnico en la media móvil. Pero ahí es donde considero efectivamente. Ahora, no siempre no es algo que considere si es sobre las sombras o sobre el cuerpo. No es algo que siempre se respete de la misma forma. Muchas veces considero los cuerpos, muchas veces considero las sombras. Va a depender obviamente de cómo el mercado se vaya dejando. Por ejemplo, acá cuando uno de los máximos que dibuja el Bitcoin, fíjate, por acá considero las sombras o las mechas, por acá considero los cuerpos y por acá vuelvo a considerar las mechas. Es lo que parezca más lógico en definitiva para trazar una línea de tendencia. Y aquí es donde es muy probable a lo mejor que el Bitcoin pueda venir a buscar este punto como un posible soporte, porque es la secuencia de los máximos que se van uniendo,
para seguir al alza, probablemente. Es lo que generalmente hace el mercado. Siempre busca un pullback ante las rupturas de máximos que se hacen y en este caso podría obviamente llegar a ocurrir eso. Entonces, cuando suceden este tipo de situaciones, es donde nosotros tenemos que ser muy concretos con el análisis que el mercado nos va entregando. Fíjense y vamos aquí a ver ejemplos muy prácticos de en cuanto a velas que nos muestran soporte y resistencia importante y los posibles cambios y direcciones del mercado. Fíjense, por acá entonces encontramos la línea de resistencia y en consecutivas oportunidades, cuando el precio alcanza la línea de resistencia o la zona de resistencia, que ya comienza a considerarse, creo yo, desde acá, comienzan a aparecer velas que son inicialmente envolventes esa primera vela y luego eso ya es una vela totalmente envolvente con un carácter bajista, que le toma tiempo al precio para vuelve nuevamente a la zona de resistencia, aparecen velas de cambio muy pequeñitas en este gráfico de 4 horas, luego de eso vuelven a aparecer velas de cambio, ya sean positivas o negativas, de indecisión, y luego de eso vuelven a aparecer velas con intención bajista, hasta que finalmente el mercado vulnera y sube por sobre la zona de resistencia. Evidentemente la zona de resistencia era la que nosotros obviamente teníamos que considerar como posibles escenarios para vender, pero como estamos enmarcados o el precio se enmarca en toda una tendencia positiva, nosotros debemos entender que esa tendencia positiva es la que finalmente va marcando la pauta. Nosotros no podemos estar buscando posiciones de venta o apostar en que el mercado se va a caer. En algunos de los casos sí podemos, pero siempre la dirección de la tendencia, o en este caso la dirección alcista, es la que va a prevalecer por las probabilidades que el mercado nos va dejando. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que buscar son segmentos como estos, apoyos en las líneas de tendencia, apoyo en zonas de soporte para considerar entonces esos niveles. De hecho, fíjense lo que ocurre en este caso. Vamos aquí a mirarlo, vamos a hacerle un zoom. Quiero que se fijen en este caso, en este segmento. Ya entendemos que el precio venía en una tendencia y que esta línea de tendencia es la azul. Y fíjense lo que ocurre desde estas zonas de mínimo que el mercado considera, más o menos algo por ahí, creo que puede ser. Y fíjense lo que pasa. El precio intenta vulnerar en esta segunda ocasión, aquí se desacelera, fíjense, se desacelera, comienzan ahí a haber intenciones por buscar movimiento alcista, hay una vela alcista, pero que inicialmente rompe por debajo del mínimo anterior o de los mínimos anterior y vuelven en la misma vela de 4 horas y termina cerrando por sobre la zona de soporte de la línea de tendencia, mínimo anterior, media móvil ofreciendo soporte y es donde finalmente el mercado nos dice hay probabilidad de subir. Y si nos percatamos, el RSI también nos está diciendo, nos está dando una posible señal. O sea, hoy es muy claro, pero en ese minuto obviamente es difícil de darse cuenta. No es algo que ahora obviamente cuando ya estamos analizando lo que pasó es muy fácil de darse cuenta, pero cuando está ocurriendo es difícil, es más difícil. Pero lo que nos podemos apreciar o responder finalmente a lo que yo les estaba comentando es que existen también divergencias en el RSI, que la fuerza relativa del precio en este caso es menor a la anterior y nos da entonces la probabilidad o nos dice, oye, es probable entonces que el mercado efectivamente suba y lo que termina haciendo es subir hasta la zona de resistencia, que era el objetivo obviamente a considerar porque ya venía siendo una zona de desafío para el precio constantemente. Bueno, y ese es un ejemplo clásico que obviamente, como les digo, ya habiendo visto lo que ocurrió, es fácil percatarse, es prácticamente decir sobre lo que ya ocurrió, es muy fácil analizar el mercado, lo difícil obviamente verlo en vivo y en directo, pero es una forma de ir aprendiendo de las cosas que pueden ocurrir. Recordemos que finalmente el análisis técnico nos indica que las cosas pasadas se pueden llegar a repetir en el futuro, o sea que existen ciclos, por eso que existen ciclos de crisis cada ciertos tiempos, etcétera, 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 por lo que evidentemente se vuelve una ayuda importante. Leonard nos dice, ¿qué opinas del uso de la herramienta Fibonacci? Y Fibonacci es otro de las herramientas técnicas que yo utilizo para hacer trading finalmente. Así que seguramente vamos a estar también haciendo un seminario dentro de las próximas semanas de Fibonacci, cómo utilizarlo de la mejor forma, apoyándonos en todas estas ayudas con los patrones de vela, las figuras chartistas, etcétera. Son muy, muy útiles los Fibonacci para ir comprendiendo posibles nuevos movimientos y también retrocesos que el mercado está dejando. ¿Cuándo debería usarse o es definitivamente especulativa? Creo yo que deberían usarse no siempre,
pero hay que ser obviamente muy objetivo al minuto de usarlo. Por ejemplo, aquí creo yo que se ha dado un movimiento, un impulso del mercado, que es este. Por lo tanto, sería a lo mejor bueno utilizarlo, pero siempre y cuando esperemos que el mercado siga haciendo a lo mejor nuevos mínimos y configura a lo mejor un posible movimiento bajista. Y ahí es donde lo que podemos hacer es trazar un Fibonacci desde acá hasta acá, desde el mínimo hasta el máximo, siempre de izquierda a derecha, y vamos entonces a entender cuáles son los posibles movimientos o hasta dónde el mercado podría llegar a retroceder. Pero es importante entender o ver esta primera fase, cuando el mercado obviamente está aquí indeciso, si es que efectivamente va a retroceder o simplemente es una zona de pausa para seguir subiendo en el corto plazo o podría comenzar a ser una zona de pausa que buscaría niveles de Fibonacci para retroceder y luego y posteriormente posiblemente seguir rebotar a partir de los niveles y seguir subiendo en el tiempo. Eh, ¿Qué me recomiendas? Nos pregunta José, ¿qué recomiendas para aprender correctamente a analizar las gráficas? José, al igual que usted, yo en su minuto hace prácticamente 10 años comencé viendo este tipo de seminarios y sobre todo los seminarios que se analiza mucho el mercado en tiempo real. Por ejemplo, los seminarios de los lunes, miércoles y viernes que brindamos en Admiral Market es una forma de aprender haciendo. Yo creo que el trading finalmente es una cosa, una cuestión de aprender haciendo. No es algo que uno lea un libro o vea simplemente un webinar y ya que listo como un trader, sino que es algo de que se va aprendiendo en el día a día y se debe también ir poniendo en práctica ese aprendizaje o ese análisis. Así que eso creo yo que es muy importante de considerar. Pues bien, muchachos, miren, la verdad que por el tiempo me gustaría obviamente seguir comentando muchas cosas, pero entendiendo obviamente lo que ya indicábamos previamente con respecto y la explicación que di con las velas japonesas, creo yo que es una forma más simple de poder verla, entender realmente por qué se les consideran velas de cambios de tendencia, las estrategias que nosotros podemos llegar a aplicar con eso son múltiples, apoyándonos en el mismo análisis de los patrones de las velas, luego de eso obviamente apoyarnos con el RSI como lo vimos como una posible estrategia, también si las medias móviles nos ofrecen cierta ayuda, utilizarla. La mismo también con los Fibonacci, son formas de utilizarlo y eso obviamente lo vamos a ir viendo conforme avance la semana y la disponibilidad que tengamos para poder brindar los seminarios que van en directa ayuda de ustedes para que puedan aprender acerca del trading y por supuesto que puedan ir aprendiendo día a día junto a nosotros. Bueno, está más que decirles que les agradezco por supuesto su participación el día de hoy. Espero por supuesto encontrarlos en siguientes seminarios. Los invito desde ya por supuesto a registrarse al seminario del día de mañana en nuestro sitio web en admiralmarket.com en la sección webinars. Van a poder en educación, en webinars, van a poder encontrar todos los seminarios que nosotros tenemos. Y mañana ya damos el habitual de los días viernes, el cierre semanal de los mercados, en donde comentamos un poco lo que está ocurriendo, cuáles han sido las noticias que movieron en la semana y cómo están cerrando los distintos instrumentos, cuáles son las ideas de trading para el día y por supuesto lo que se vengan durante las próximas sesiones. Así que acá van a poder encontrar todo nuestra paleta de seminarios, la cual semana a semana se va llenando con nuevos seminarios, así que invitados que le echen un vistazo a ver qué les parece. Y por supuesto, obviamente, seguirnos en Twitter, arroba am-chile, en lo personal, arroba atocamposn, en donde también van a encontrar mucho contenido de trading que subo constantemente, publicaciones que tengo en el diario financiero, participaciones que hago con respecto a los comentarios del dólar diariamente, y así como también algunas ideas que voy publicando a lo largo de la jornada. Así que desde ya invitados que revisen nuestra página y que estén al tanto, por supuesto, de nuestra información. Les agradezco entonces por su participación esta tarde, día jueves 17 de diciembre. Un abrazo grande para todos ustedes, que tengan una excelente noche y por supuesto nos estaremos viendo en un próximo seminario.